El Consejo de Medellín lamenta la muerte del rector de la institución universitaria ITM, Juan Guillermo Pérez Rojas, y extiende un sincero mensaje de solidaridad y acompañamiento a su esposa Janet Cardona, su hija María José Pérez, su familia y toda la comunidad educativa. El ITM es asociado al canal Telemedellín. Paz en su tumba y consuelo a sus familiares y amigos. Gracias por tanto durante su vida. Muy bien, y en esta noche estaremos hablando acerca de cómo Medellín genera entre 1.800 y 1.900 toneladas de registros sólidos, que los llamamos equivocadamente basura. En compañía de 38 municipios más, deposita en el relleno sanitario de Pradera 3.400 toneladas, algo de lo que no somos realmente conscientes. Es una huella ecológica con la región y con el planeta. El aprovechamiento de estos desechos es muy bajo todavía y desde hace muchos años la cifra de recuperación está estancada, desaprovechando la riqueza, el empleo y la recirculación de materias primas en nuestra economía con sus grandes impactos sociales y medioambientales. Las grandes ciudades del mundo y los pequeños poblados enfrentan un desafío político y de compromiso con el planeta en sus respectivas escalas de complejidad. De eso queremos hablarles hoy, de cómo Medellín y el Valle de Aburrá y Antioquia están manejando este problema tan esencial y complejo. Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a De Frente, espacio del Consejo de la Ciudad de Medellín, que semana tras semana les otorga la oportunidad de que debatamos en vivo y en directo los temas que interesan a nuestro territorio. Y como siempre lo hacemos en compañía de nuestros invitados, corporados y especialistas en la materia, miembros de la administración departamental y municipal, en fin, y hoy nos acompañan el concejal Lucas Caña Jaramillo del Partido Conservador y el concejal Simón Molina Gómez del Centro Democrático. También está con nosotros el ingeniero sanitario Jesús Aníbal Sepúlveda Villada, ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia, director de innovación de ACODAL, la Asociación de Ingenieros Sanitarios Ambientales, y es gerente de IRGREEN Colombia. Lamentablemente invitamos al gerente de Envarias, pero por razones de su agenda personal no pudo acompañarnos. Invitamos también o saludamos a Camilo Gutiérrez Peña, quien estará como siempre siendo el interlocutor entre nuestros invitados y por supuesto ustedes, los televidentes, cuyas preguntas y comentarios sobre este tema estaremos recibiendo a través de las redes sociales. Camilo Gutiérrez, muy buenas noches y como siempre, bienvenido al frente de todo lo que pasa en la web. Buenas noches, Catherine, a los invitados, un saludo cordial y a todos los televidentes, a quienes sintonizan en nuestro canal Telemedellín, también a quienes nos ven a través de www.telemedellin.tv. Bienvenidos, los estamos escuchando, los queremos invitar a que participen en la conversación a través de redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter del Consejo de Medellín y también en las redes de nuestro canal Telemedellín, utilizando la etiqueta de Frente 2021. Hoy les preguntamos, ¿creen ustedes que Medellín está más limpia, igual o menos limpia? ¿Y cuál es la razón de su respuesta? Incluso si tienen puntos de la ciudad identificados en donde hay acumulación de residuos, nos pueden contar y así vamos a estar conversando con nuestros invitados. También tenemos una línea telefónica para que vía WhatsApp, solamente WhatsApp, nos hagan llegar sus mensajes de texto. 304-538-4331, 304-538-4331. ¿Creen ustedes que Medellín está más limpia, igual o menos limpia que antes? ¿Y por qué? Los estamos escuchando. Muchísimas gracias, Camilo. Y bueno, pues vámonos entonces a preguntarle a nuestros invitados a propósito de este tema. Empecemos con ustedes, queridos invitados, respondiendo esa misma pregunta que nos plantea Camilo. ¿Creen que Medellín está más limpia, igual o menos limpia? ¿Y por qué, concejal Simón? Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Un saludo muy especial para ti, para el ingeniero Luis Aníbal, gran amigo y maestro de todos estos temas de gestión de residuos, a mi compañero Lucas, concejal de la ciudad de Medellín, y por supuesto a todos los televidentes. No, Medellín está más sucia, claramente. Está más sucia y digamos que pasa en general por un asunto que tiene que ver con un deterioro físico de la ciudad que se ha visto durante los últimos años, especialmente durante esta administración. No solamente cuando hablamos de
lugares con residuos sólidos mal dispuestos, sino también como está el tema de los huecos, los semáforos que no funcionan, el deterioro de la malla vial, en fin, en términos generales la ciudad se está deteriorando. Concejal Lucas Cañas, con las buenas noches, también la pregunta para usted. Catherine, un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo, para Aníbal, qué bueno que esté con nosotros, para mi compañero concejal de Medellín, Simón. Medellín, pese a los esfuerzos, tiene grandes problemas en la recolección de los residuos sólidos y de las basuras, y si hay un deterioro físico de la ciudad evidente, pero no es un problema solo de la administración, es un problema de la ciudadanía, es un problema de nuestra cultura, es un problema de no atender los verdaderos problemas de la ciudad, de sistematizar los residuos, de clasificarlos, de estandarizarlos, y ahí tenemos retos muy importantes como ciudad, y el compromiso tiene que ser en convertirnos verdaderamente en una ciudad verde y apostarle a la ecociudad. Hoy nuestra verdadera amenaza como ciudad, como país, es el cambio climático, y ahí tenemos retos muy importantes, y ese tiene que ser el desafío, y este programa tiene que servir para definir unas agendas, Simón, desde el Consejo de la Ciudad, abrir el debate en torno a lo que está pasando en relación a los residuos y a la recolección de basuras, y cómo será la apuesta en los próximos 4 años y en los siguientes. Muchísimas gracias. Pues también la pregunta se la extendemos al ingeniero sanitario Jesús Aníbal Sepúlveda, que nos acompaña esta noche. Ingeniero, bienvenido. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir no es si la ciudad está más limpia o más sucia. Lo que sí podemos decir es que los habitantes, los ciudadanos, como que hemos perdido calidad y compromiso ciudadano frente a la cultura de la limpieza pública, que es un valor que hay que promoverlo desde políticas públicas, y obviamente no se dice que la ciudad que más limpia es aquella que más se barre, sino que es aquella que menos precisamente se ensucia. Eso ya lo han determinado ciudades como São Paulo, donde establecieron que barrer o limpiar vale 3 veces más que prevenir. Y de eso se trata fundamentalmente. Obviamente que hay unos compromisos y unas tareas en materia de prestación del servicio de barrido, pero podríamos pensar que el problema que vive Medellín es un problema crónico. Lo hemos dicho, es como una especie de cáncer en las ciudades de Colombia. El indicador que reporta el sistema nacional o los sistemas de aseo urbano son los puntos críticos. Bogotá hoy tiene más de 750 puntos críticos, Medellín está reportando 100, 110, el eje cafetero, ciudades como Armenia, Pereira reportan alrededor de 120, 150 puntos. Y así sucesivamente, todas las ciudades sin excepción están presentando un problema crónico de puntos críticos, formación de botaderos por indisciplina social. Y claro, hay un sobrecosto para las empresas prestadoras y obviamente para los presupuestos municipales, y eso es lo que hay que corregir. Medellín, podríamos decir, debe mantenerse más limpia, pero creemos que hay unos instrumentos dispuestos que son precisamente lo que queremos conversar aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos logrando tener las ciudades en Colombia en el estándar que nos merecemos para que nuestra autoestima como ciudadanos crezca. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Pues ese es el tema exactamente que estamos llamados a desarrollar esta noche, y por supuesto los televidentes también participan de esa pregunta que nos plantea Camilo a través de las redes sociales. Ustedes en sus hogares también pueden desde sus dispositivos interactuar con nosotros y veamos qué nos dice la ciudadanía. Para mí Medellín tiene partes en que están cuidadas, están limpias, pero hay otras en que está muy descuidada. Mucha parte tiene que ver con la conciencia que hemos tomado o que no hemos tomado con el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en Belén Rincón, una quebrada en estos días se salió, pero más que todo por la cantidad de basuras que se tiran allá y taponó pues la quebrada. La 76, la avenida 76 es una avenida que tiene un separador grandísimo, y me da tristeza porque yo paso por ahí a las 4 de la mañana y me doy cuenta de que la gente en la noche sacó todas las basuras y las ponen en el separador a esperar a que pase el carro. Entonces la grama de la 76 toda se ha dañado.
y es mucha la cantidad de basura que hay en ese espacio, o sea, hasta la hora que pasa el carro ves usted basura ahí tirada. Acá en Junín pues sí hay cuidado con las basuras porque están los recolectores, el carro pasaba varias veces, 2 veces en el día, entonces sí hay más cuidado. Pero le da a uno tristeza ver que estamos descuidando ese aspecto, entonces ve uno muchas basuras por ahí. Medellín está menos limpia porque no estamos haciendo una correcta separación. Además de eso, creo que falta voluntad política para aprovechar bien estos residuos o disponerlos bien. Estamos llevando al relleno un montón de desechos orgánicos que podrían aprovecharse en otras cosas y evitar después el problema ambiental que se está generando allá. También pienso que se podría aprovechar mucho más el reciclaje y bueno, los ríos pues cada vez están más limpios por las industrias y por un montón de cosas que se podrían optimizar desde la cultura ciudadana, pero también con un poquito más de voluntad política. Es la voz de la ciudadanía que tiene espacio a esta hora en nuestro espacio de frente, programa del Consejo de la Ciudad de Medellín, y le preguntamos al concejal Simón Molina por este servicio público que, si bien está regulado por normas nacionales, vigilado por superintendencia respectiva y autoridades ambientales locales, debe comprometer la voluntad y gestión política en cada ciudad. ¿Hay manejo de este tema en Medellín? Bueno, cuando uno habla de gestión de residuos, pues tiene que entender que esto es todo un mundo, ¿cierto? Un mundo que tiene una normatividad y una regulación claramente establecida desde la prestación del servicio público de aseo, del cual es en Medellín el responsable Empresas Varias de Medellín, pero también un montón de estrategias, de acciones, de programas, de proyectos que están enmarcados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad y que también son competencia del ente territorial, en este caso el municipio. Cuando hablamos de la prestación del servicio público de aseo, pues hay que entender también que la responsabilidad de la empresa prestadora es recoger esos residuos, transportarlos, hacerles algún tipo de tratamiento si es necesario, disponerlos, hacer el barrido y la limpieza de las áreas públicas. En Medellín hay 1080 escobitas barriendo las calles de nuestra ciudad, a quienes hay que hacerles un reconocimiento por ese trabajo tan hermoso que hacen por mantener limpia nuestra ciudad. Se barren aproximadamente 4.500 kilómetros lineales al día en nuestra ciudad, pero yo creo que hay que hacer también hoy un llamado importante a que ese plan de gestión integral de residuos de la ciudad pues tiene algunos programas que no avanzan a la velocidad que nosotros quisiéramos. Hoy un tema fundamental para cumplir, digamos, con la tendencia mundial es aumentar el aprovechamiento y disminuir la disposición final en residuos, y para eso es necesario trabajar de manera más contundente en programas de aprovechamientos de residuos, en economía circular, en fortalecer a las organizaciones de recicladores, y Medellín está bastante retrasado en eso. Si bien las cifras de las que habla el plan de desarrollo dice que deberíamos estar en 29.15% de aprovechamiento de residuos, la realidad, Luis Aníbal, es que el Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos dice que estamos únicamente llegando al 6%. Así que tenemos un reto gigantesco, especialmente en una ciudad que genera 2.000 toneladas de residuos al día, pero que más del 60% son residuos orgánicos que pueden aprovecharse, que tienen un gran potencial, que tienen no solamente potencial energético y calórico, sino que también se pueden aprovechar como abonos para mantener lindos los espacios públicos verdes de la ciudad. En fin, hay una cantidad de aplicaciones, hablando también de que hay muchísimas tecnologías inventadas en el mundo y hay muchos modelos que funcionan muy bien y que nosotros pues tenemos que tratar de, como ciudad, ir avanzando de manera definitiva en eso, y pues hablaremos, digamos, puntualmente de algunos casos y de algunas cosas que deberíamos hacer en Medellín durante este programa. Muchísimas gracias, concejal. Pues bueno, avancemos
recordemos entonces, nosotros tenemos varias herramientas como el PEGIR, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Medellín y del área metropolitana. El Plan de Desarrollo en su línea estratégica, ingeniero, en sus líneas estratégicas, también entre otras normas que podrían ayudarnos. Contémosle un poco más a nuestros televidentes acerca de los mismos. Ingeniero Luis Aníbal Sepúlveda. El plan de desarrollo en la línea de Ecociudad le asignó 24.000 millones de pesos al programa de gestión integral de residuos sólidos. En su momento hicimos una solicitud respetuosa no solamente al Consejo, sino también a la Administración, para que eso se aumentara por lo menos a 100.000 millones de pesos, que es una cifra apenas decorosa para lograr poner a Medellín en los estándares que se corresponden. Pues bueno, hoy, cuando se ha estado, digamos, socializando la actualización del plan de residuos de Medellín 2021-2027, de alguna manera las cifras del plan nos dan la razón. Para este periodo, al 2023, se están asignando, en términos de presupuesto del plan, cerca de 125.000 millones, 130.000 millones de pesos, una cifra un 30% mayor de la cifra que proponíamos. Con 24.000 millones de pesos es imposible hacer un trabajo decoroso para Medellín. El plan regional había aforado 160.000 millones de pesos al año 2030. Y obviamente Medellín pesa demasiado en la generación de residuos y en el impacto de todo lo que hagamos. Medellín pesa en el Valle del Aburrá el 60-65% de los residuos que estamos generando. Y obviamente lo que se haga en la región es el reflejo de lo que Medellín lidera, por eso es tan importante la proactividad y el liderazgo que ha mantenido Medellín históricamente, no solamente en la región, en Antioquia, sino en todo el país. Hay una gran responsabilidad pedagógica en recursos, pero también en elaboración y desarrollo de proyectos. Ahí estamos debiendo todos, pues sin excepción todos los municipios del Valle del Aburrá, le estamos debiendo la tarea. El Acuerdo Metropolitano 23 firmó en el año 2018 el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional, y las metas que se comprometieron los alcaldes de entonces en el año 2018, pues la verdad no se están respetando. Ese es el primer instrumento, el plan de residuos regional, y luego los planes de residuos municipales. De tal manera pues que sí hay una invitación muy respetuosa a los señores alcaldes para que miren ese instrumento al director del área metropolitano, para que lo lidere y lo haga respetar, puesto que fue un acuerdo y es un acuerdo metropolitano. Es un mandato, es una norma. Sí. Está por encima de los PEGIR municipales y a ellos deben acogerse el resto de municipios. Es una buena carta de navegación. Ahí el aprovechamiento y lo que dice el concejal Simón, sin lugar a dudas, está trazado. Los países del mundo tienen su gran cambio de paradigma en el aprovechamiento, la separación de residuos orgánicos, 55-60% de los residuos en Colombia y en Medellín. 30% de residuos reciclables. La ecuación es supremamente sencilla. Si le jugamos al aprovechamiento de orgánicos, nos vamos con el 55. 30% de residuos reciclables son el 85. Al relleno sanitario de la pradera no debiera llegar más del 20% de los residuos, y esa tiene que ser una obsesión, tiene que ser una decisión absolutamente frontal de toda la región y todos los alcaldes. No hay que esperar más. Hemos aplazado esta tarea casi que 22 años y ya Rodas se terminó, cumplió su ciclo en el año 2003. Pradera tiene a ese ritmo los años contados, hoy tiene 42 municipios cuando fue planificado para 10, es una cosa inaudita. El 30% de los municipios de Antioquia le están llevando los residuos a Pradera. Eso no fue pensado para esa magnitud ni para esas cifras. Bueno, pues impactante obviamente, y todos tenemos un compromiso. Concejal, si nos atenemos a que nuestros depósitos finales de desechos, que ya lo compartimos con 38 poblaciones más, es decir que nuestra área de influencia, como está ocurriendo incluso con otros servicios públicos, es del orden departamental, ¿qué tarea nos impone a su juicio pues esta situación obviamente que estamos describiendo en materia de los depósitos de basura? Catherine, yo creo, como lo dice bien el concejal Simón y como también lo dice Luis Aníbal, que hoy nuestra problemática también está en un problema que pasa no solo por la prestación del servicio, sino también porque no hemos sido capaces de incentivar del todo a la ciudadanía y de sancionar también
porque esto no es un problema solo de la administración, es un problema de todos y ahí tenemos que ser creativos e inteligentes a la hora de liderar apuestas alrededor de la separación de los residuos. Grandes países en el mundo nos han enseñado el modelo y yo creo que un paso fundamental es la reutilización con la sostenibilidad ambiental, de la mano también de modernizar, que yo creo que llegó el momento, Simón, y es un tema que tenemos que plantear desde el Consejo de la Ciudad de Medellín, la modernización de empresas varias. Hay que consolidar un sistema inteligente o una red que permita evidenciar en qué partes de la Ciudad de Medellín no está funcionando la recolección o la separación, sí, y de ahí generar una serie de alarmas y que ese sistema inteligente, ya que la apuesta es ser la Medellín Valle del Software, permita también generar incentivo o sanción a aquellos que no cumplan con ese proceso. En relación a los escobitas, que hay que hacerles un reconocimiento, se necesita profesionalizarlos, tecnificarlos y generarles espacios donde eso pueda acrecentar los niveles de separación y acompañamiento a una política pública integral de gestión de los residuos en nuestra ciudad. Yo creo que ese es el reto y esa tiene que ser la responsabilidad de absolutamente toda la ciudadanía, de la administración municipal y un papel de control juicioso del Consejo de la Ciudad. Muy bien, a partir de ese momento iniciamos entonces también a tener de a minuto para cada una de las respuestas. Tenemos muchos temas que deseamos abordar para conocimiento de nuestros televidentes en la noche de hoy e iniciamos, concejal Simón Molina, en este ciclo hablando acerca de la recuperación de desechos, que es un marco tarifario para cobrar por el servicio de manejo sólidos y por qué se afirma que la Comisión Reguladora se ha demorado en establecer los parámetros para hacer un cobro selectivo. Bueno, realmente en Colombia en los últimos años ha cambiado muchísimo el marco tarifario, especialmente introduciendo un componente que es el componente de aprovechamiento. Medellín ha trabajado desde hace muchos años para fortalecer este componente. Hay que recordar que esta ciudad tiene 3.800 recicladores de oficio que se han fortalecido, que están debidamente caracterizados, que tienen georreferenciadas sus rutas selectivas, que además está muy bien caracterizado cuál es el tipo de material que encuentran en esas rutas. Nosotros, gracias a un acuerdo municipal, logramos también la inserción de los recicladores en el modelo de la prestación del servicio público de aseo y que se reconociera su labor vía tarifa en un acuerdo municipal que presentamos en el año 2017. Y hemos avanzado, digamos, de manera importante. Sin embargo, pues cuando se cambia el esquema normativo y el marco tarifario, pues se encuentran muchas dificultades que sobre la marcha hay que ir resolviendo, y digamos que ese es uno de los grandes retos que tiene no solamente la superintendencia sino la Comisión de Regulación, porque todavía yo creo que hace falta cerrar completamente el régimen tarifario y vincularlo, digamos, con la realidad operativa que se encuentran las empresas prestadoras de servicio y cómo necesitamos de manera urgente para que el aprovechamiento de residuos sea una realidad no solamente en Medellín, sino en cualquier lugar de Colombia, es que nosotros tenemos que trabajar en la separación en la fuente. Sin separación en la fuente es imposible hablar de aprovechamiento de residuos. Totalmente de acuerdo, ahí está el aporte de cada uno de los ciudadanos y donde se requieren obviamente todas esas campañas para la ciudadanía. Le podríamos decir, ingeniero Luis Aníbal, que si ese cobro entra a operar, la gente verá estimulado en cada casa la separación de sus residuos desde el origen. Mire, nosotros... Un minuto también. Nosotros hemos hecho durante 5 años un punto de entrega voluntaria en Santa Lucía, precisamente en mi casa, como un laboratorio que nos ha permitido corroborar varias cosas. Lo primero es que no necesariamente usted requiere incentivos. Allí cerca de 100 familias diariamente nos llevan un promedio de 200 kilos de residuos orgánicos perfectamente separados en la fuente y un promedio de 20 kilos reciclables que los entregamos a los recicladores. Este punto de entrega voluntaria nos ha permitido validar, primero, de que la conciencia ciudadana en Medellín ha avanzado profundamente porque lo hacen por motivos y razones ambientales. Entonces la educación sí funciona. El otro eslabón es la tarifa.
La tarifa hoy que hay para aprovechamiento de reciclables creemos que tiene errores profundos, hay que mejorarla y rápidamente se tiene que promover y decidir en Colombia para que los residuos orgánicos tengan valor tarifario, teniendo en cuenta que son el 55-60% de los residuos que generamos en Colombia. Camilo Gutiérrez Peña en las redes sociales también tiene la intervención de nuestros televidentes que a esta hora participan. Así es, Catherine, tenemos mucha actividad en las redes sociales. Iniciemos con una pregunta que nos hace Gerardo Salazar, @Gerardo A. Salazar 3. Dice, pregunta, ¿cuándo comienza el proceso de recolección separada de residuos? Para nuestros invitados, para que lo tengan en cuenta en la mesa. También nos dicen a través de nuestra línea de WhatsApp 304-538-4331. Buenas noches, señor TM. La ciudad cada día está más sucia. En cuestión de olor, hace falta inodoros públicos, lo dice Jairo Rodríguez. Bueno, encontró otra arista ahí nuestro televidente del tema. También nos dicen por acá, buenas noches, Medellín está más sucia y hay puntos críticos y centrales, como las carreras Bolívar, Cundinamarca, Cúcuta, Tenerife, entre las calles Colombia y la estación Prado del metro, además de los alrededores de la Plaza Minorista, Barrio Triste, Macarena y muchos más. Es la percepción de los televidentes. Y por acá nos dicen también, buenas noches, Medellín está menos limpia, es solo pasar por la carrera 66, vía paralela del aeropuerto. Este punto lo han mencionado mucho los televidentes, para que vean también la calle 30 entre la 70 y la 65. Y la razón es la inadecuada disposición de los escombros y la mala disposición. La opinión de ustedes, los televidentes, en nuestras redes sociales y nuestra línea de WhatsApp, los estamos escuchando. Muchísimas gracias, Camilo. Claro que sí, porque el Consejo somos tú y yo, los estamos escuchando. Concejal Lucas Cañas, una iniciativa que debe ir de la mano de una gran campaña permanente e insistente, como usted lo dice, de cultura del aprovechamiento. Los resultados en ese campo, ¿cómo los ve desde el Consejo? Sin lugar a dudas, y lo primero que quiero resaltar, Catherine, es este programa, este espacio para discutir un tema que no es menor en la ciudad. Sigo insistiendo, nuestra mayor amenaza, el cambio climático. Apostarle a una ecociudad no tiene que ser un discurso, sino una acción permanente, un compromiso de la institucionalidad y de la ciudadanía alrededor de un proceso que está en clave, y es la separación de los residuos desde la fuente. Aquí lo hemos dicho insistentemente, pero también se necesita que desde el gobierno municipal iniciemos una carrera de sensibilizar a la ciudadanía, de generar acciones permanentes en el territorio. No sé si, Aníbal, a través de brigadas o a través de encuentros en el territorio para concientizar a la gente y que esto sea una realidad. Pues ya que usted le pregunta precisamente al ingeniero Luis Aníbal, ingeniero, hablemos entonces, por ejemplo, en varias destacan su informe de 2020 que entrega el gerente en mayo pasado, que en materia de cultura ciudadana habían hecho 500 actividades con 35.000 personas impactadas, una publicación de cartillas, un aula ambiental en la pradera. Si se están haciendo estos esfuerzos, ¿por qué todavía no rinden los frutos que esperáramos o es que son insuficientes? Sí, definitivamente son insuficientes frente a la magnitud como crece el problema día a día, ¿cierto? Todos los días las personas consumen más y tienen que generar nuevos hábitos. Transformar hábitos no es un asunto de meses, ni días, ni siquiera de años. Es una estructura que requiere un proceso de largo plazo y eso lo tiene que entender el Consejo de Medellín, la Asamblea Departamental y por supuesto todos los alcaldes y el presidente de la República. Yo siempre reflexiono y me pregunto cuántos alcaldes en Medellín y en Colombia, hacen separación en la fuente, si hacen compostaje, lombricultura, pacas digestoras. Por supuesto que tienen que separar los reciclables por lo menos. ¿Con qué calidad? Ese es un buen termómetro que podrían iniciarse en el país para ver si los alcaldes, que como primera autoridad y responsable del servicio de aseo urbano y la política pública de aprovechamiento, son un buen ejemplo, digamos, para el país. Lo mismo los congresistas, los senadores y por supuesto los ministros. Yo dudo mucho que realmente lo estén haciendo y estén haciendo bien la tarea.
por ahí tiene que comenzar la cultura tiene que comenzar por casa, y los recursos obviamente es un reflejo de lo que las administraciones muestran. Los alcaldes tienen una gran oportunidad en la gestión y en la separación de los residuos, y la pedagogía de los señores alcaldes es fundamental para comenzar a transformar los hábitos de la cultura ciudadana. Muchísimas gracias, ingeniero, y a nuestros televidentes, quédense con nosotros, vamos a unos breves e importantes mensajes y ya continuamos con más De Frente. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de nuestro canal Telemedellín, hoy en vivo y en directo, haciendo este espacio De Frente, un programa dedicado al problema de las basuras y cómo obviamente se están entablando diversas políticas públicas para el manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Medellín. Concejal Simón Molina, el código de colores para separar en la fuente, ahora verde, negro y blanco. Vemos que ya hay canecas, pero no tenemos como las campañas que tipo metro nos llenan por dentro y fuera del sistema, como que la gente quisiera poder hacerlo, pero vuelve y termina mezclando exactamente igual en todas las canecas porque todavía no comprende el tema de los colores. Bueno, ese es un muy buen punto, porque tuvieron que cambiar el código de colores, porque después de muchos años nadie aprendió cómo funcionaba el código anterior. Es un asunto bastante complejo, porque además la gente tiene una servilleta, pero depende si la servilleta está sucia o no, va en una caneca diferente. Entonces, digamos, aprender un poco el manejo de todo ese tecnicismo alrededor de los residuos ha sido muy complejo. Esperemos que con este cambio de los códigos de colores se simplifique un poco, pero insisto, en la gestión de residuos hay una cosa fundamental, que es la educación a los ciudadanos. Y mientras no seamos capaces de tener políticas públicas serias en materia de educación y de sensibilización, donde los ciudadanos aprendan cómo se hace esa separación en la fuente, cómo se clasifican los residuos, dónde se deben disponer adecuadamente, cuáles residuos son aprovechables, cuáles son reciclables, cuáles son compostables, cuáles son los residuos orgánicos, cuáles son los ordinarios. Mientras eso no esté claro en los ciudadanos, va a ser imposible que cualquier política de gestión de residuos funcione bien. Por eso, como lo decía ahora el ingeniero Luis Aníbal, este no es un asunto de una campaña de un año ni de 2 años, esto es un asunto que se tiene que, es un asunto cultural. En Japón, uno de los países que mejor hace la gestión de residuos en el mundo, aprovecha cerca del 92% de sus residuos. Los niños chiquitos, desde que están en la escuela, saben en qué recipiente hay que disponer uno de esos residuos. Eso está automatizado ya en su cerebro, porque crecieron con esa cultura, porque así los han educado, sí, porque así han crecido. Concejal, y mientras nosotros no seamos capaces de hacer eso, va a ser muy difícil que estas políticas nos funcionen. 30 segunditos. ¿Qué he hecho en la blanca, qué he hecho en la negra y qué he hecho en la verde? Bueno, en la verde he hecho residuos orgánicos. ¿Qué son los residuos orgánicos? Los residuos que salen de la comida, la cáscara de los plátanos, las legumbres, las hortalizas, las frutas, sobras de comida, todo lo que viene, digamos, de la naturaleza. Esos son los residuos orgánicos, que además son los residuos que se pueden compostar, ¿cierto? Sí. En la blanca. En la blanca he hecho todos los residuos que son reciclables, que son aprovechables, que son, por ejemplo, los plásticos, el PET,
las botellas de PET que tenemos, Sí. donde tomamos gaseosa, agua, todo eso son residuos que se pueden aprovechar. Y en la negra, pues simplemente lo que llamamos residuos ordinarios que ya no pueden tener ningún otro tipo, digamos, de valor uso. agregado y de uso. Con Ahí- eso trataron de simplificar bastante Ok. el uso de los colores. Antes Hay eran hecho el rojos, polvo, de todo lo que pronto saco ya que no tiene ni para un lado ni para el otro. Pero bueno, hay que seguir haciendo pedagogía por lo que usted dice. Hablábamos también extra micrófonos. Hay una gran cantidad de desechos que a veces no sabemos qué hago con el paquete de papas. ¿Es reciclable? ¿Es basura? ¿Dónde lo boto? En fin, pero avancemos porque el tiempo nos apremia y le preguntamos al concejal Lucas Cañas. Tenemos unos 3.800 recicladores de oficio, según el último censo en Medellín. Pero además de las pequeñas empresas que reprocesan el material desechado y los informales, hay un potencial grande de empleo y riqueza que estamos desaprovechando, porque la basura, hay que decirlo, también es empresa, también es negocio, concejal. Sí, Catherine, no hay negocio más rentable para una ciudad que cuidar y defender el medio ambiente. Y este es un tema que merece toda nuestra atención porque en esos residuos que muchos llamamos basura equivocadamente está nuestro mayor potencial para consolidar riqueza, transformarlos en energía, en inversión, y por eso yo creo que es el momento de convertirnos en una ciudad inteligente alrededor del reciclaje, alrededor de la separación y con una política clara para defender el medio ambiente y generar espacios donde la ciudadanía sea la protagonista. Y voy a decir una cosa que decía Simón y que decía Aníbal. Esto es un tema que merece inversión, que merece acompañamiento del Estado y de la institucionalidad, porque si no, no será posible. Concejal, usted Déjeme, también quería hago agregar ahí una los cuñita segunditos que le dejó el frente a la concejal. pregunta que le hiciste a Lucas. Nosotros hace mucho tiempo en Medellín, incluso con el acompañamiento de Luis Aníbal, estamos trabajando en varias iniciativas. Una es la creación de un clúster de residuos que permita encadenar a todos los que están en la gestión de residuos, recicladores, empresas prestadoras del servicio, empresas transformadoras, emprendimientos ambientales alrededor de los residuos. Y estamos hoy discutiendo por iniciativa mía y del presidente del Consejo, Jaime Cuartas, la creación de la política pública de economía circular para Medellín, que es la que nos va a permitir generar riqueza alrededor de la gestión de residuos. Que es otro punto más allá, un paso más allá del reciclaje que conocemos. Ingeniero Luis Aníbal, en Medellín pueden haber unas 400 compraventas de reciclaje. Es mucha la gente que hay en este momento que hay que subir a un mismo tren para avanzar. En Colombia se estima hay unos 70.000 recicladores o recuperadores. Eso es un potencial muy grande. ¿Cómo hacemos también para que puedan obviamente surtir efecto la labor que ellos hoy desempeñan en Colombia y particularmente en nuestra ciudad? El país, la región y el departamento no ha sabido valorar económicamente las dimensiones que hay alrededor de la transformación y aprovechamiento de los residuos. Usted lo ha dicho. Mire, los cálculos que hicimos en el Valle de la Aburrá, se generan 3 empleos informales por cada empleo formal del servicio de aseo. 3, correcto. O sea, entre recicladores, compraventas, transformadores no declarados, etcétera, etcétera, hay 3 empleos. Es decir, podrían haber alrededor de 9.000 empleos en el caso del Valle de la Aburrá, entre compraventas, transformadores y, por supuesto, recicladores, de tal manera que eso ya es suficiente. He calculado que en el Valle de la Aburrá se transan por año cerca de 40.000 millones de pesos en compraventa de residuos reciclables y se podrían llegar a transar cerca de 15.000, 20.000 millones de pesos en transformación y aprovechamiento de residuos orgánicos. Entonces, esos 2 son los indicadores, son suficiente fuerza para decidirle a esto y hacer una apuesta mucho más audaz. 1.35 toneladas de CO2 son evitadas por cada tonelada de residuos orgánicos que nos llevamos al relleno sanitario. Son indicadores que hoy la comunidad económica europea está transformando incluso el concepto de residuos por recursos, porque finalmente son recursos lo que consumimos cuando estamos produciendo y cuando estamos desechando
o generando lo que popularmente llamamos basura, que no son basura, sino que son recursos. Recursos, muy bien. Concejal Lucas Cañas, en Varias tiene una ECA, una estación de recuperación y unos recorridos para recoger basura, específicamente material reciclado. Estas estaciones deben recoger pilas, luminarias, basura electrónica, llantas, medicamentos vencidos, plaguicidas, y es que hay mucho desecho que no estamos seguros dónde y cómo lo estamos depositando a la final. La clave, Catherine, es la georreferenciación. Digamos, si bien en Varias hace una tarea importante en ese ejercicio y en esa ruta que tiene de ciudad y en cada territorio, sigo insistiendo, es insuficiente. Yo creo que llegó el momento de modernizar en Varias, de tener un sistema inteligente en la gestión de los residuos, de tener unos equipos técnicos y tecnológicos alrededor de los problemas del reciclaje en la ciudad. Así como invertimos en seguridad, que es muy importante y que no podemos bajar los esfuerzos en esa inversión, tenemos que invertir en un sistema inteligente, en una red pública de la gestión de los residuos sólidos en la ciudad, porque si atendemos ese problema o esa oportunidad, podemos generar empleo y oportunidades de transformar la ciudad alrededor del medio ambiente. Muchísimas gracias, concejal. Invitamos a nuestros televidentes a que veamos un caso de excepción y distinguido recientemente por el Consejo de Medellín. Algo que se puede hacer masivamente, sugiere don Guillermo Silva. Esta semana que pasó, el Consejo de Medellín, por intermedio del concejal Daniel Duque, hizo reconocimiento con la distinción Don Juan del Corral a los 70 años de vida de don Guillermo Silva, quien desde hace casi 25 años promueve las pacas biodigestoras de residuos sólidos. Hola, los saludamos desde Belén Rosales. Nos encontramos con don Guillermo Silva. Don Guillermo, una versión muy corta de cómo es este proceso de pacas biodigestoras. Con este proceso podríamos manejar los residuos orgánicos que consideramos basura. Los residuos orgánicos se han vuelto problema por el manejo descuidado que tenemos con ellos. Entonces creemos que el problema son los residuos, pero el problema es el manejo. Entonces los residuos orgánicos, si quedan expuestos al aire, se pudren. En cambio, si se almacenan, si se guardan bajo hojas, como lo hace el bosque natural, se pueden fermentar, y la fermentación produce alcohol y vinagre, cosas limpias. Entonces es un proceso perfectamente limpio que no estorba a ningún área comercial. Aquí estamos en un parque público y aquí no hay moscas, no hay mal olor, no hay contaminación. Aquí en este parque llevamos 2 años trayendo nuestros residuos de cocina y estiércoles de mascotas, y sencillamente los sepultamos entre hojas en una paca digestora. Don Guillermo, esto no es propiamente magia, pero parece, dice usted. Con esto podemos manejar los residuos orgánicos, pero el cuello de botella de este proyecto es la cultura ciudadana. ¿Cómo hacemos para vincular a la gente? ¿Cómo hacemos para darle manejo a esa problemática que tenemos? Indudablemente, como dice usted, el cuello de botella es la cultura ciudadana. La cultura ciudadana desafortunadamente no está permeada por la intención de las autoridades ambientales de mejorarla, sino por la tradición de mal manejo de residuos. Entonces, cambiar un mal manejo de residuos que ya lleva varias décadas es una cosa que necesita mucha educación, y las autoridades solamente creen que no es sino dar una charlita, poner un cartelito, no bote basura, y esto es mucho más intenso porque tenemos la basura en la cabeza. O sea, hay un pensamiento basurero. Entonces hay que sacar la basura de la cabeza para poder entender que los residuos orgánicos se descomponen naturalmente. El bosque los ha descompuesto toda la vida y tienen reciclaje natural, pero en la ciudad no hemos aprovechado eso. Hasta ahora con la red de huerteros de Medellín introdujimos la paca digestora en las huertas urbanas. A partir del 2015 hemos estado insistiendo en que esto es posible en los parques.
Finalmente, don Guillermo, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para Medellín? La propuesta es muy sencilla. Medellín tiene 1000 toneladas diarias de residuos orgánicos. 1 tonelada de residuos orgánicos durante un semestre son más o menos 200 toneladas y ocupan 600 metros cuadrados en 1 hectárea. Porque Medellín tiene más de 1000 hectáreas de zonas verdes disponibles. Y es ahí donde hay la hojarasca, que es el material clave, la mitad del material que se necesita para una paca. Esto no se puede hacer en un edificio ni en una casa, esto tiene que estar en contacto con el suelo natural. Entonces, si podemos procesar todos los residuos de Medellín en los parques de Medellín, fuera de eliminar la contaminación por residuos orgánicos, estamos eliminando la contaminación por transporte hasta pradera. Eso es una cantidad de contaminación que logramos evitar. Pero como detrás del transporte de la basura hay una cantidad de negocios no muy santos, entonces la propuesta es difícil de llevar a cabo, es una competencia desleal. Oiga, me acabo de enterar definitivamente, como diría alguien. ¿Es posible, ingeniero, hacer eso en parques, barrios, colegios, urbanizaciones? Este proyecto que acabamos de ver de estas pacas donde se puede degradar toda esa cantidad de residuos orgánicos. En un minuto, por favor. Nosotros le hemos propuesto a través del Plan de Gestión Integral de Residuos Regional al Valle de la Aburrá, a los 10 municipios, estrategias que combinan compostaje, pacas digestoras, lubricultura y biodigestión. En el mundo, el compostaje es la alternativa desde el punto de vista de la ingeniería más rápida, más eficiente y más barato. Lo hace San Francisco, lo hace Holanda, lo hace Alemania, lo hace Italia, Inglaterra. Los países de más plata hacen compostaje como primera opción. Es lo que hemos venido promoviendo, quedó consignado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, es posible, requiere unas inversiones realmente, digamos, discretas y sobre todo puede realizarse como lo hemos venido haciendo hace 15 años, se puede hacer en la casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en las instituciones, urbanizaciones, y la primera propuesta que hoy complementamos a la paca digestora es el compostaje como primera opción y un camino posible para todo Colombia, Antioquia y el Valle de la Aburrá y Medellín, por supuesto. Muchísimas gracias, ingeniero, por su opinión, y continuamos hablando acerca de este valiosísimo tema. La limpieza pública de las calles es de vital importancia, ya que garantiza la salud de todos los ciudadanos, asegurando un entorno higiénico y libre de infecciones, que además es, digamos, una necesidad que nos ha hecho ver con mayor intensidad los 2 años que llevamos de pandemia. Pues Camilo, obviamente hablamos también acerca de lo que está pasando frente a este tema con nuestros televidentes que tienen participación a través de las redes sociales. Así es, nuestros televidentes nos siguen dejando mensajes, nos dicen por acá: en mi barrio Manrique, Santa Cecilia, mi cuadra es muy llena de basura porque hay un punto de reciclaje limpio, solo cuando pasa el escobita se ve limpia esta zona. En nuestra encuesta, ¿creen que Medellín hoy está más sucia, más limpia o igual? El 77% de las personas que han respondido dice que Medellín está más sucia. Podríamos perder de pronto, dice Enrique, el remoquete de la tacita de plata, ya no es la tacita de plata. Y por último, un comentario de @orobugo. Don Pedronel nos dice: estamos en mora de aprender a separar los residuos reciclables de los no reciclables, pero igualmente en varias, no debería juntarlos en el mismo vehículo, ya que no hacemos nada si toda la basura se almacena en el mismo lugar. Es un comentario también reiterado en las conversaciones en torno al reciclaje. Reciclamos en la casa y van al mismo vehículo. La participación de los oyentes, y también abrimos nuestro espacio para los televidentes en la calle. Aquí los estamos escuchando. Medellín, yo lo quiero mucho y yo soy de acá y aprecio mucho la ciudad, pero el problema es que hay mucha incultura y cuando no hay cultura no hay nada, porque la cultura es parte de la vida. Si usted no tiene cultura no hay nada. La gente culta no hace las cosas que hace la gente ignorante. Eso es todo para mi concepto. Lástima que tengan el Medellín tan abandonado. Medellín lo perdió en cuanto a las basuras. Medellín se ha incrementado por ahí un 60, un 70% de la basura. Por donde usted quiera que ande, por ahí encuentra
va usted a Laureles, al Poblado, por los lados de la Minorista, por donde usted voltee, escombros, basura, incluso animales muertos. No sé, y la indigencia, usted ve los indigentes durmiendo y ve cartones, sobras, por toda parte. Mejor dicho, Medellín se ha incrementado, yo diría que un 60 o un 80% de la basura. Qué tristeza, porque Medellín ha sido la tacita de plata y nos hemos distinguido por eso, pero eso estábamos comentando acá, que Medellín prácticamente, no sé qué por qué la tienen tan descuidada, a pesar de que empresas varias prestan un servicio bueno, pero como que no alcanza o no sé qué pasa, porque las escobitas uno las ve y trabajando, pero de todas formas como que no dan rendimiento, no alcanzan a mantener la ciudad como la tacita de plata que era. Pues no olvidemos el papel que tenemos nosotros como ciudadanos para conservar a nuestra ciudad. Concejal, en un minuto, el relleno sanitario de La Pradera tiene 440 hectáreas. Está a 57 kilómetros de Medellín y allí con 38 municipios más se dispone finalmente de los desechos sólidos. En 2020 se recibieron 1.177.000 toneladas, un 60% de ellas generadas en la ciudad de Medellín. Y el vaso, pues que se llama Altair y estará vigente hasta el 2023, se puede prolongar con adecuaciones mientras sale la licencia del nuevo vaso y se hace el cierre y poscierre. ¿No parece que tuviéramos como la angustia de algunas ciudades del país frente a este tema? No, sí la tenemos. Sin duda alguna, la gestión de los residuos sólidos es la problemática más importante de los grandes centros urbanos. Y eso no lo podemos desconocer. Medellín tiene también ese problema. Cada vez hay menos lugares aptos para la disposición de residuos. Y por eso hay una clave de lo que decía Luis Aníbal ahora. ¿Qué mejor manera de ampliar la vida útil de los rellenos sanitarios que disponiendo menos residuos? Esa es la mejor manera de hacerlo y esa es la clave. Ahora, yo creo que en la ciudad se están haciendo bien las cosas y han hecho bien históricamente. Empresas Varias es una empresa que funciona bien. Hoy hay un gran reclamo de los ciudadanos por el deterioro de los espacios públicos y porque se ve mucha más basura, y creo que ahí hay que hacer un llamado en doble vía. Primero, a los ciudadanos, que somos corresponsables de mantener limpia nuestra ciudad, pero un llamado muy importante a la Secretaría de Medio Ambiente, que es la encargada de resolver los problemas de los puntos críticos y no lo está haciendo. Adicionalmente, que ha desmontado el Comité de Aseo y Ornato casi a cero, que ha sido siempre el brazo operativo de la Secretaría de Medio Ambiente para resolver los problemas de gestión de residuos. Muchísimas gracias, concejal, y continuamos rápidamente también en un minuto, concejal Lucas Cañas, hablando acerca de la parte logística, porque tenemos una flota que se moderniza y opera bajo la fórmula del renting. Tenemos vehículos compactadores a gas e incluso unos 4 o 5 eléctricos. La distancia del relleno, como decíamos, es de 57 kilómetros, muy exigente, contaminante, y también pues esas rutas que ocupan con riesgo hacia el tránsito que deben hacer hacia La Pradera. Hablemos entonces de esa parte logística, ¿cómo la ve también desde el Consejo? Catherine, insuficiente. Por eso insisto de que llegó el momento de hacer una red pública inteligente de cómo gestionamos el reciclaje en la ciudad. Yo creo, Luis Aníbal y Simón, que llegó también el momento de invitar al alcalde de Medellín y a toda la institucionalidad para que hagamos la primer cumbre metropolitana alrededor del reciclaje en la ciudad y del área, porque este es un problema de todos. Y cómo lo estamos gestionando, cómo lo estamos haciendo. Esto no es, insisto, responsabilidad de la alcaldía. En Varias hace su trabajo, pero llegó el momento también de modernizarla y prepararla para los grandes desafíos que tiene. Este es un tema donde los ciudadanos también tienen un rol fundamental y los alcaldes y los actores locales tienen que tener un papel activo para la toma de decisiones. Muchísimas gracias, concejal Lucas Cañas. Ingeniero, también para usted en un minuto, la necesidad de acelerar la construcción de la estación de transferencias en primer término, eso será según lo dispuso en 2018 el Consejo en el Barrio Caribe.
La estación de transferencia está siendo estudiada en el Valle de la Aburrá desde hace 20 años, ¿cierto? Esa decisión está tomada, está calibrada, está justificada. Lo que no entendemos es por qué no se hace, ¿cierto? En ninguna administración. Ahora más que nunca está supremamente pues validada, estudiada ahí en Caribe, y creemos que es el momento de que se inicie pues ya el proyecto para que conjuntamente con el tren de residuos, o el tren verde como se llama también, pueda ser, digamos, un gran sueño, un gran reto que tenga esta región. El Valle de la Aburrá ya no va a tener un relleno sanitario cerca, lo va a tener que tener lejos, se va a necesitar y hay que estudiarla. Fue el segundo problema que se detectó haciendo el plan de residuos regional. No entendemos por qué el gobernador y los alcaldes del Valle de la Aburrá no le paran bolas al asunto, porque es un tema que se demora estudiando. La implementación de un nuevo relleno se puede demorar de 7 a 8 años en un caso como el Valle de la Aburrá, de tal manera que estamos en mora de iniciar los estudios de un nuevo relleno sanitario. No es simplemente ampliar el relleno sanitario de la pradera, hay que estudiar nuevas alternativas y sobre todo meterle muy duro a la separación de la fuente y el aprovechamiento de residuos como un nuevo reto de estos próximos 10 años en Colombia. Sin duda. Concejal Simón Molina, el otro proyecto asociado es el tren de cercanías multipropósito o de las basuras. ¿Estamos en mora de darle la prioridad que el Valle de Aburrá requiere o usted qué piensa frente a este proyecto? También en un minuto, por favor. Yo creo que tren de cercanías, estación de transferencia, son un montón, digamos, de estrategias y de actividades alrededor de la gestión de residuos que son necesarias. Una sola no resuelve el problema. Es necesario hacerlas todas, ver la gestión de residuos de forma más integral. Esa creo que es la clave. Y en eso, vuelvo e insisto, estación de transferencia, tren de cercanías, política de economía circular, fortalecimiento de las organizaciones de recicladores, utilización de nuevas tecnologías para hacer mejor gestión y aprovechamiento de los residuos, políticas claras de educación y sensibilización ambiental. El tema de la gestión de residuos tiene que ser integral, si no, siempre vamos a tener un problema por alguno de los lados. Oiga, ha sido de verdad muy edificante este programa para construir también conceptos desde lo que como ciudadanía nos corresponde hacer y entender también cómo funciona esta dinámica y cómo debemos integrarnos desde nuestro civismo a toda esta situación de la cual somos corresponsables. Esto es un tema no de los gobiernos, es de toda la ciudadanía, como nos lo han expresado a lo largo de este programa. Muchísimas gracias, concejales, Camilo, televidentes, ingeniero y a todo el equipo de Telemedellín por permitirnos estar con ustedes esta noche. Nosotros nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de Frente.